Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí y responder a esta nueva invitación de la biblioteca. Esta vez os convocamos alrededor de un libro verdaderamente singular, en el que sus autores, que están hoy aquí entre nosotros, Jorge Alemán y Germán Cano, nos permiten asistir a una conversación. Pero una conversación como las de antes, cuando no había móviles, ni WhatsApp, ni interrupciones, 3 horas de conversación. Del desencanto al populismo, han titulado el libro, y estas palabras, esta frase, traza un recorrido por la historia reciente de nuestro país, concretamente el trayecto que va de 1976, recién muerto el dictador, y el año de la llegada de Jorge a España, hasta nuestros días. Y efectivamente este periodo de nuestros últimos 40 años son los que recorre esta conversación, que entrelaza el relato biográfico o apuntes biográficos de los dos autores con la reflexión teórica y las referencias imprescindibles de determinadas lecturas, Gramsci, Laclau, Althusser, Lacan, que se detiene en algunos nombres propios, Panero, García Calvo, Sabater, Sacristán, Eugenio Trías y mi añorado Manolo Vázquez Montalbán, y se detiene también en algunos hechos históricos. El cuerpo de Franco, por ejemplo, acribillado a catéteres y sondas, la película de Jaime Chávarri, el 23F, la movida de Madrid, la exposición, la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona y el 15M. Y que reflexiona también sobre la función del intelectual en España y sus distintas declinaciones, el intelectual artista, el intelectual orgánico, el intelectual colectivo, y también reflexiona sobre el papel que jugaron el PSOE y el diario El País en esta partida. Una partida de ajedrez bastante larga, que empieza con la euforia hedonista y carnavalesca y el desencanto de los ideales antifranquistas y revolucionarios a fines de los 70, que atraviesa la transición o el relato de la transición y sus agujeros negros, y acaba en la puesta en cuestión del régimen del 78, que supone la irrupción de Podemos. El intruso populista, han titulado el último capítulo del libro. Bueno, en esta conversación, o en este conversatorio, por utilizar este término latinoamericano tan sabroso, Jorge y Germán también nos recuerdan aquello que hemos perdido al montarnos en ese ilusorio tren de alta velocidad al futuro de la modernización y de Europa, pero al mismo tiempo evitan la crítica nostálgica y superyoica de esa mutación sociológica que se produjo y dejó a la izquierda tradicional sin espacio y desconectada de la sociedad. En fin, el libro habla de cosas del pasado, pero de ese pasado que no termina de pasar, que pasa continuamente, ese pasado que ha quedado nuevamente abierto ahora, y también habla del presente y del futuro, y las posibles salidas del laberinto, como dicen ellos mismos en la contratapa del libro. No quiero consumir el tiempo que vamos a necesitar, pero sí quiero decir 2 cosas. La primera es que este libro nos habla de cosas que no nos habían contado antes, cosas de las que no hablábamos antes y sobre las que se había instalado un cierto vacío. La relación que tenemos en este país con la memoria es muy difícil y no nos han contado muchas cosas. Quizás porque los protagonistas, los luchadores antifranquistas, sentían que no tenían que contarlo, quizás sufrieron una afasia, o quizás nadie quería escucharles. Quizás para algunos la sensación de derrota fue muy dura, el desierto de los 80, ¿no? Se decía en los movimientos sociales, la gente vivía su presente y no consideraba que hubiera un pasado que había que transmitir. El desencanto es una palabra, es un significante que se puede declinar de muchas formas, tiene que ver con gente que quería ir más allá y gente que no,
tiene que ver también con la llegada de una generación más joven que no había vivido las luchas antifranquistas. Es difícil encontrar un único motivo por el que muchos militantes se volvieron a casa o cayeron en la inhibición o simplemente silenciaron su relato. Además, es fácil caer en la paranoia y atribuir parte de este declive a la llegada de las drogas, cuando no, en algunos lugares, a la introducción de las drogas. Yo pienso que también había gente que honestamente se sintieron satisfechos, moderadamente satisfechos con lo conseguido, con los logros que se consiguieron en el cambio de régimen. También supongo que habría en muchos de ellos un cierre de ciclo vital, gente que dejó la universidad por la militancia y con la llegada de la democracia pues se pusieron a currar y se dedicaron a la familia. Mucha gente pensó que la democracia era eso, la extensión de un cierto bienestar, una homologación europea, una serie de libertades formales que ya se habían conseguido. No querían ser aguafiestas con las historias de viejo cebolleta en mitad de la fiesta de la movida. En fin, la gente se fue a casa y esta historia no nos la habían contado así hasta ahora, ¿no? Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo y último que quiero decir es que igual que un libro deja de pertenecer a sus autores cuando sale de la imprenta y pertenece a los lectores, la historia de un libro es también la historia de sus presentaciones. He revisado, porque hoy todo está en internet, por fortuna o por desgracia, he revisado algunas presentaciones que ya se han hecho de este libro, ya van muchas, ¿no? Van como dos rockeros de bolo en bolo por toda España. Y he reparado también en la melancolía que produce la lectura de la primera parte y que tan enfáticamente contó Carlos Fernández Lidia en El Círculo. Y creo que responde al hecho de que este relato suscita una pregunta. ¿Dónde estaba yo cuando ocurrieron esos hechos? Es lo que tiene el acontecimiento, es la marca del acontecimiento, el 11S, el 11M, que todo el mundo piensa, ¿qué estaba haciendo yo ese día? No sé si es un momento de soledad común. El libro, quiero decir, funciona como una especie de catalizador, como cuando una persona comienza a contar un relato de un abuso y de repente suscita una avalancha de confesiones. Y por eso la historia que cuenta el libro se va enriqueciendo con las historias que va suscitando su lectura en las distintas presentaciones. Por ejemplo, yo me pregunto dónde estaba yo. Yo, gran parte de este relato lo viví en los movimientos sociales, en lo que entonces se llamaba el asociacionismo juvenil, mientras estudiaba el bachillerato y la carrera. El penúltimo rescoldo que recuerdo fueron las protestas ciudadanas y de movimientos indigenistas en Sevilla, donde yo estudiaba, contra la Exposición Universal del 92 y que se saldó con una represión policial brutal que dejó varios muertos por herida de bala, mientras todo el mundo miraba hacia otro lado porque eran unos indios que venían a fastidiar un poco la gran fiesta de la Expo. Y el último rescoldo fue el movimiento del 0,7%. Y luego nada, el desierto, hasta el no a la guerra y el 15M. Mi primer trabajo como psiquiatra además fue trabajando en drogas en Marbella. Viví un poco la resaca, ¿no? La resaca de la corrupción en Marbella. Mi primer jefe fue Jesús Gil. Y también el costado mortífero de la movida, ¿no? El costado mortífero que supuso para toda una generación de jóvenes la entrada de la heroína en España. Por eso, a nuestra primera invitada a discutir este libro, Ana Castaño, que es psiquiatra, es psicoanalista, es miembro de la LP y de la MP y miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Por eso, a ti, Ana, que eres de la escuela, yo creo, en la que más lejos ha llegado, ¿no? En el camino del compromiso político, yo, aparte de lo que nos quieras contar, te preguntaría, ¿dónde estabas tú? Sí. Estoy seguro que te acuerdas. Sí, sí. Yo imagino que estabas en el manicomio. Como trabajadora, estabas en la reforma psiquiátrica. Voy a hablar de eso, o sea que ha habido ahí una sintonía de pensamiento muy curiosa. Y nuestro segundo invitado es José Luis Villacañas, es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense y autor de innumerables libros. Voy a nombrar solo algunos.
los que me han gustado mucho por los títulos tan poéticos que tienen: Populismo, La herencia de Maquiavelo, Los latidos de la ciudad y el último, Freud lee el Quijote. Al profesor Villacañas, al igual que a la doctora Castaño, le quiero agradecer su presencia en estas palabras de presentación, aunque en realidad viene ya presentado en el libro, en esta conversación en la que en varios momentos se le va incluyendo, hasta el punto que a veces parece como cuando dos amigos se juntan para conversar que hablan del tercero, ausente. Pero no mal. En varias partes del libro es cierto que hay una charla en que Jorge y Germán hablan de Villacañas sin que éste pueda responderles, y ahora es tu oportunidad y por eso te hemos invitado. Bueno, no voy a extenderme más, tenemos dos invitados con mucho que hablar y contamos además con la presencia de los autores de estos dos charlatanes, a los que les vamos a conceder el derecho de réplica, y luego la sala. Solo unas palabras más para terminar acerca del final. Pero tranquilos, el final del libro. No quiero contar el final, no quiero hacer un spoiler, pero quiero pensar que el final es un continuará. Que a Germán y a Jorge les queda aún mucho por conversar, eso esperamos, sobre muchos temas, y como dicen ellos mismos para concluir, sobre un tema concreto, sobre las incidencias de la pulsión de muerte, sobre ese goce que se pone en juego en ciertas repeticiones e inercias que nos llevan siempre al mismo lugar. Como dicen en Carne Cruda, Ale Rojeras, disfrutar lo votado. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos, y bueno, en primer lugar yo quiero agradecer la posibilidad que se me brinda de estar esta tarde en esta presentación rodeada de amigos y colegas, en este lugar tan especial para mí, mi escuela, tan poco transitado por mí en los últimos tiempos, y precisamente esto tiene que ver con los avatares de la política que apenas me dejan espacio para poder estar. Y a mí, que siempre me gusta de alguna manera halagar a los que me acompañan, quiero plantear un agradecimiento de poder estar junto a Germán Cano, filósofo y compañero, junto a otros, de ese salto al vacío que nos llevó a darle forma al proyecto político de Podemos. Todavía recuerdo esa presentación en el Teatro del Barrio a la que me invitó a sumarme cuando ni siquiera me podía representar lo que estaba por venir. A Jorge Alemán, psicoanalista, escritor y pensador, por sus enseñanzas que me han orientado para no retroceder ni en el psicoanálisis ni en la acción política. Y a José Luis Villacañas, filósofo que interpela con rigor fundamentado a nuestra época para hacernos pensar, a quien no conozco personalmente, lo he conocido justo aquí, y con quien tengo la deuda de leerme su libro, aquí coincido con Antonio, sobre Freud lee al Quijote, combinación atrevida, que ha despertado mi interés. Y muchas gracias a Antonio, mi gran amigo Antonio Ceverino, compañero de fatigas en el mundo de la Institución Pública de Salud Mental, por estar aquí para coordinar esta presentación. El formato de este libro, recogiendo una conversación con dos enunciaciones distintas, trata de ir recomponiendo diferentes piezas sueltas para ir tejiendo la encrucijada que supuso en nuestra sociedad la cultura de la transición hasta la posible crisis orgánica del régimen del 78, en la que estamos inmersos, sin dejar de lado los diferentes procesos de transformación que se han ido viviendo en América Latina. Para mí, esta fructífera conversación me ha permitido trazar puentes entre dos disciplinas, la filosofía y el psicoanálisis, que durante mucho tiempo han ido en paralelo y de la mano de Jorge y Germán nos conducen a puntos en común para pensar la política. Esta posibilidad de trazar puentes es un claro mérito de los autores, tanto por su amistad como por sus trayectorias personales y compromisos políticos. Tomando a diferentes autores como Gramsci, Saint-Cristall, Laclau, Lacan, entre otros, ya Antonio también los ha citado, dan cuenta de algunos de los enigmas de la época. No hay duda que se trata de una conversación decidida. Antes de entrar en materia, quisiera transmitiros el efecto que ha tenido en mí la lectura de este libro. Por un lado, al tratarse de una conversación, los temas que van tomando no quedan clausurados, cuestión que me parece muy importante, siendo posible abrir preguntas e interpelar desde diferentes perspectivas. Y precisamente porque hablan de un tiempo relativamente cercano para todos, es inevitable el efecto de rememoración,
que también lo señalaba Antonio, ¿no? Que a mí eso sí que, esta pregunta de dónde estaba yo en ese momento, me parece que es muy efectista y te hace pensar bastante. En mi caso, he de deciros que fui una moderna de la movida, hedonista y despreocupada, alienada a esa cultura hegemónica del diario El País y el PSOE, que apelaba por un futuro alejado del peso trágico de nuestra historia, llegándome el desencanto, ese vacío, esa perplejidad, como refiere Germán, cuando me topé con la realidad de los márgenes, siendo una joven practicante de psiquiatría en el antiguo Hospital Psiquiátrico Alonso Vega, donde, por cierto, conocí a Leopoldo María Panero y su madre, en uno de sus múltiples ingresos, quedando conmocionada con sus palabras que apuntaban sin velo a lo que yo comenzaba a estudiar en los textos de Lacan y a experimentar en mi análisis. El inconsciente habla. A partir de ahí comencé a despertar de mi nihilismo pequeño burgués. Y os voy a intentar dar cuenta, pues un poco como he organizado yo la presentación, de ir situando lo que considero las piezas sueltas que se han ido engarzando a lo largo de esta conversación y que tal vez permitan otras lecturas y otras entradas a estas piezas sueltas. Empiezo por el desencanto, la izquierda anacrónica y la cultura de la transición. Tomo como punto de partida la escena de la película de Chávarri, donde Panero dice: después de la muerte de mi padre, la historia de los Panero es una sucesión de ventas. Se vendió todo descaradamente, sin vergüenza. Sin vergüenza. Esta frase guarda un asombroso paralelismo con lo que mientras tanto sucedía en nuestro país tras la muerte del dictador. Nos vendieron nuestra historia a cuenta de la transición que promovía un pacto de silencio y aparente olvido como inicio, coartando la posibilidad de una transmisión intergeneracional que pudiera dialectizar este cambio de escenario y dejándonos rehenes del miedo que aún continúa, como hemos podido comprobar en las pasadas elecciones. Como señala Alemán, todo duelo produce un resto inasimilable, que va a permanecer, manifestándose de diversas maneras sintomáticas. El desencanto y la movida son la cara y la cruz de la misma moneda, donde hay un resto de pulsión de muerte. Ese resto también sacudió al PC, que constituido en la clandestinidad en oposición al dictador como un modo de pequeño acto revolucionario, se fragmentó al salir a la luz. El testimonio del sacristán da buena cuenta de ello. ¿Era posible otra salida para una izquierda identificada a los ideales de verdad y pureza? En la cultura de la transición emergieron distintas voces de intelectuales democráticos, Sabater, Morán, etcétera, etcétera, que tuvieron su importancia al saber hacer con los medios para instalar la idea hegemónica de progreso, mirarnos en Europa para tener un futuro posible, aunque incluso ellos no supieron mantener un diálogo abierto con lo que nos es más propio y lo que habría de alguna manera que seguir pensando y analizando, que es el efecto del franquismo, y se enredaron, como bien sabéis, en los asuntos de los nacionalismos. Me ha resultado muy interesante, tomando también la referencia al movimiento intelectual de Carta Abierta, la cuestión del intelectual orgánico, en el sentido gramsciano, o colectivo, como lo llamáis vosotros. Lo que entiendo como es intelectual, a este intelectual colectivo o orgánico, el que sabe anudar praxis y práctica sin escorarse ni a un lado ni al otro, de alguna manera mantener la tensión adecuada para poder pensar y hacer con la época y sus contingencias. Ese es para mí el verdadero desafío para librar una batalla cultural de calado, aunque se corra el riesgo, como sucedió con los filósofos de la cultura de la transición, de no trascender a otra narrativa. No supieron leer el acontecimiento del 15M e incluso tomaron posiciones un tanto reaccionarias. ¿Cuál es la manera de evitar este riesgo? ¿Estar dentro o fuera de la acción política? ¿Cómo continuar siendo abono? La siguiente expansión que hago de las piezas sueltas es el neoliberalismo, la hegemonía y el intruso populista. Entramos en la crisis financiera del 2008, orquestada maniobra de las élites económicas que nos llevaron a diferentes apelaciones superyoicas por parte del gobierno, como aquel mantra de vivir por encima de nuestras posibilidades, tan efectivo por lo paralizante y por hacernos sentir responsables de lo que no nos correspondía, en el marco que ya estaba instalado de la cultura del emprendedor de sí mismo. El neoliberalismo había venido para quedarse, siendo tal vez el precursor del populismo, que creo que es lo que plantea Villacañas, ¿no? La apelación que hacéis a Villacañas, porque yo sí que me parece que efectivamente es porque está el neoliberalismo que se produce la construcción populista.
Tanto Jorge como Germán en ese tiempo realizan diversas actividades para pensar en común las experiencias latinoamericanas, en las que desde el Estado había sido posible instalar otra política, cada uno desde sus referentes y bajo el prisma de la CLOP, en una suerte de anticipación de lo que vendría después. El acontecimiento del 15M y su posibilidad de inscripción en el surgimiento de Podemos. Para mí, lo novedoso de ese tiempo de comprender fue y es la introducción del sujeto del inconsciente en el intercambio de ideas y las malas noticias que trae el psicoanálisis al proyecto de la Ilustración. Por ejemplo, en la famosa frase de Margaret Thatcher, la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma, se capta bien cómo el neoliberalismo pretende sustraer lo más propio de cada uno, la diferencia absoluta, lo que nos hace singulares para homogeneizarnos sin posibilidad de subversión. Teniendo en cuenta esa perspectiva, que hay un resto inasimilable por el lenguaje, heterogéneo, para cada cual el suyo, la construcción hegemónica que se produce en la lógica populista se daría en los márgenes, en los bordes de ese vacío constitutivo de lo que no se puede nombrar, lo real. A partir de aquí comienza lo que no cesa de inscribirse en una experiencia política de este orden. Es necesario trasladarla a las instituciones para que tenga un efecto de cambio duradero y a su vez algo de esa invención se pierde por el camino. Difícil encrucijada, porque es como que permanentemente hay que relanzar algo de la invención o de la experiencia del fin, también podría ser. Con este matiz de lo homogéneo y lo heterogéneo, el llamado populismo de derechas estaría más próximo al neofascismo, ya que en su constitución coloca a ese resto maldito, como lo llama Jorge, por fuera como el enemigo a combatir. Ya que estamos en este foro, se podría plantear que está más el neofascismo más del lado de la lógica masculina del universal y la excepción. No sé si estamos en un momento de impasse o de construcción del populismo, precisamente por ser tan denostado. Lo que me parece, y me van a permitir una pequeña torsión, es que el desencanto, que sería más que una decepción y que se puede reeditar en cualquier momento, es un modo de nombrar lo que no va, su efecto, la angustia o la inhibición. Y desde lo político se trataría de saber hacer con ese desencanto, cada uno desde su particularidad, para construir un proyecto emancipatorio que al menos frene en algo la velocidad sin medida del capitalismo. Tenemos un gran reto por delante, si mantenemos el legado de este modo de conversar que nos ofrece el libro, para pensar la política en relación a la militancia no sacrificial, la organización y la renovación de la izquierda. Precisamos de intelectuales colectivos. Esta no funciona ya, no hace falta darle a nada. Sí, sí funciona, sí, parece que sí, ¿no? Oh, no solo funciona, sino que también pesa. Para que no se lo lleven. Para que no se lo lleven. No tengáis la tentación. Queridas amigas, queridos amigos, no quiero ocultaros que tengo una extraña sensación, ¿no? de este tipo de compromisos que uno no sabe si puede cumplir bien, no puede hacer bien, ¿no? Creo que una de las razones fundamentales por las que estoy aquí es hacer un homenaje a un texto. No se oye, ¿eh? Oh. A ver si efectivamente no se oye. Ahora perfecto. Sí, pero ahora es amenazante. No, como digo, no. Ha cumplido su amenaza. Es un compromiso que uno no está seguro, ¿no? de salir bien de él, porque estamos ante un libro que está destinado a ser un cierto testimonio de una época. Algunos, evidentemente, pretenderán también serlo, ¿no? Pero creo que por su frescura, por su franqueza, por su sistematicidad interna, por su aspiración, ¿no? a ofrecer una comprensión bastante sistemática
de las tareas de la inteligencia en el presente está claramente llamado a reflejar el estado de ánimo y el espíritu de una época bulliciosa, de una época importante. Cada una de sus 4 partes creo que están íntimamente vinculadas y aspiran a ofrecer razones acerca de lo que debe ser la inteligencia comprometida en el presente. Y lo hacen integrándose en un movimiento histórico, esto es, acompañando el devenir temporal de unas sociedades que yo me gusta llamar euroamericanas, y que cada día están más condenadas a compartir un destino. El libro tiene 4 partes, acerca de las cuales yo voy a intentar, de un modo bastante suntuoso, mantener una conversación, ¿no? Unas glosas. No serán las glosas emilianenses, pero sí unas glosas que puedan responder a la pregunta que ha hecho Antonio al principio, ¿no? ¿Dónde estás tú? No dónde estuviste tú, sino dónde estás. ¿Dónde estuviste y dónde estás? O cómo acompañaste tú este tiempo histórico, este camino histórico que en el libro claramente queda reflejado. La primera parte, como sabéis, aspira a plantearse el problema de más allá del desencanto y atraviesa toda la conversación la película de Jaime Chavarri, El desencanto. La segunda habla de las malas noticias y está íntimamente vinculada al problema de lo que es el intelectual y las posibilidades de organizar un intelectual hoy. La tercera es el alma y la economía, habla del reto que supone para la inteligencia actual el neoliberalismo y las relaciones que el neoliberalismo tiene con el populismo. Y aquí, como ha dicho muy bien nuestra querida amiga Ana Castaño, es donde me tiran de las orejas en algunos momentos. Sí que yo, naturalmente, que soy un actor más bien pasivo, intenté ahora devolverle un poco la maniobra. Y el cuarto apartado, que es el más estrictamente político, que hace referencia al intruso populista, ¿no? Como saben ustedes, algunos autores, como Arditi, han calificado, han nombrado al populismo como sombra, la han nombrado también como no solo sombra, sino fantasma o espectro, y en el caso de Jorge y de Germán lo llaman intruso. Y la cuestión está fundamentalmente centrada en ofrecer una explicación de por qué este intruso ha sido recibido con lo que podemos llamar los sermones, ¿no? El sermoneo generalizado a la contra. Respecto de estas 4 partes, me gustaría hacer una breve presentación de las tesis fundamentales y acerca de algunas de ellas voy a intentar profundizar un poco y exponer mi punto de vista. En respecto de la primera, que tiene, como he dicho, como centro fundamental el desencanto, la metáfora del desencanto, es verdad que forma parte de una investigación que no se ha hecho, que posiblemente nadie ha hecho, nosotros tampoco, acerca de qué es realmente el franquismo, ¿no? ¿Qué fue el franquismo? Yo, por decir algo así, que no sé muy bien si tiene sentido o no tiene sentido, pero que podría dar lugar a una discusión muy grande,
podría decir que el franquismo es la más poderosa revolución pasiva de la historia de España. Esto significa fundamentalmente que el franquismo tuvo que producir su propia destrucción y su propia ruina, tuvo que producir la propia destrucción y la propia ruina de sus aliados fundamentales. Yo cuento a veces, de manera bastante personal, que yo tuve el inmenso honor de compartir la escuela con los nietos del general Saro. El general Saro era de la promoción de mi abuelo, más o menos, bueno, quizá un poquito antes de la promoción de mi abuelo. Yo compartí el colegio público de Úbeda con los nietos del general Saro, que eran mellizos y que además corrieron el destino extraordinario de ser permanentemente, a lo largo de los 12 años que estuvimos juntos, el último y el penúltimo de la clase. De tal manera que a los estudiantes, sin ningún tipo de vergüenza y desde luego sin ningún tipo de temor por el hecho de que fueran los nietos o los bisnietos del general Saro, les pusimos los porros, ¿no? Los porros es, acordaos la manera en que el Quijote habla, Cervantes habla finalmente de Sancho al decirle que ha sido el gobernante de la ínsula Barataria más porro que se conoce. Los porros naturalmente hace referencia a una especie de vegetal completamente estúpido, estéril y simple. Más o menos parecido al boniato, pero no llega a ser boniato. Ni siquiera está dulce. El franquismo tuvo que destruir a sus propios aliados, porque en el fondo, como toda revolución pasiva, aspira a la generación de un capitalismo. Y, como toda revolución pasiva, hecha sobre estructura de dictadura soberana, aspira siempre a la producción no solo de un capitalismo, sino de un pueblo. No nos olvidemos de esto. La dictadura soberana es dictadura soberana porque tiene que ser constituyente, tiene que ser la constitución de un pueblo. Y nosotros, como pueblo español, no hemos reflexionado verdaderamente hasta el final acerca de cuál fue el verdadero poder constituyente del franquismo, que es el único poder constituyente efectivo de la historia de España. El desencanto, la película del desencanto, no es sino una metáfora exactamente de esto. Ver cómo los grandes aliados del franquismo, la gente que ha ido a las trincheras por el franquismo, los Paneros, los Rosales, todos estos, al final han tenido que ser destruidos, han visto cómo su vida era internamente destruida por el franquismo. Y yo, que vi la película cuando era... La película debe ser del año 77, una cosa así. La vi, yo era profesor en la facultad, estaba allí, estaba profesor, era ayudante y becario, ¿no? Y la vimos allí por cierto, la vimos en un cine que era la habilitación de la capilla de la Facultad de Filosofía, ¿no?, de la Universidad de Valencia. Esto lo digo por si alguien tiene alguna idea. Respecto de la capilla de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid, que todavía está, naturalmente. Cuando yo vi El desencanto, yo debo decir que me pareció una película, desde luego, terrible, como es obvio, pero que Jaime Chávarri hizo una película innecesariamente cruel. Esto es, yo comprendí que en el fondo lo que estaba retratando es la manera en que el franquismo destruía a sus autores, la manera en que el franquismo destruía a su propia gente. Y me parecía algo completamente normal y, si queréis que os diga la verdad, completamente conocido. Cualquiera que hubiera tenido una relación de cierta cercanía como observador respecto de lo que había llegado a ser los actores vinculados a la mentalidad estrictamente franquista, veía como lo que en esa película se mostraba eran evidencias un poco desvergonzadas, impúdicas, de algo que naturalmente en otras familias un poquito más púdicas se ocultaba, pero que en el fondo era la realidad. Para mí,
Naturalmente fue una película escandalosa, una película que mostraba algo que yo creo que está presente en todo el capítulo este, ¿no? Mostraba algo que en el fondo creo que atenazó en muchísima gente que estuvo por el destino, por razones familiares, por lo que fuera, vinculados a actores de primera mano de la mentalidad franquista, que era querer ser de otra manera. Querer ser de otra manera. Yo creo que todo el primer capítulo está destinado a esto. Mostrar que cuando se murió Franco todo el mundo quería ser de otra manera, de como Franco lo había constituido. Y esto fue terrible, porque en el caso de los paneros, naturalmente, el querer ser de otra manera tenía tan escasa salida que solo podía abrir la puerta al delirio. En muchos otros, naturalmente, que abrió la puerta a la movida, que es un delirio de baja intensidad. Abrió la puerta a la voluntad de olvidar, obviamente, abrió la puerta al carnaval, a las máscaras. En el fondo, esta específica voluntad de ser de otra manera, que en el caso de que encontró, en cierto modo, en el prestigio del delirio que había puesto en circulación la intelectualidad francesa, de Leuciana, etcétera, etcétera, encontró ciertamente una especie de coartada de modernidad, ¿no? A mí me ha impresionado esta primera parte. Es muy bonita y de verdad les recomiendo que la lean, porque es una parte muy sincera, y a veces con momentos muy brillantes, ¿no? Jorge dice en un momento determinado que todo este festival de carnaval, de máscaras, significó para él la hospitalidad para el desarraigo, ¿no? Porque él venía de Buenos Aires, de naturalmente estar tocado por lo que él llama de una manera muy profunda, que nos reta a hacer una experiencia semejante nosotros, ¿no? Por esa conexión con el nervio central de tu propio país, de tu propia nación, de tu propia patria, que en el caso, naturalmente, de él es la interminable y fecunda hermenéutica infinita del peronismo. Jorge venía de Buenos Aires, obviamente. Yo venía de mucho más lejos. En realidad, yo venía de milenios de vida campesina. Yo era más bien un paqueano que un urbanita de Buenos Aires, ¿no? Y desde ese punto de vista, todo aquello del carnaval me pareció la aspiración específica de los hijos del franquismo. Yo no fui hijo del franquismo. Yo no tuve necesidad de máscara. Nunca me la puse. Yo no quería ser de otra manera. Yo no llegué a la cultura para ponerme las máscaras de Nietzsche ni de nadie. Llegué a la cultura para saber quién era, no porque quisiera cambiar lo que era o quién era, sino para saber sencillamente quién era. Y debo decir, hay un fragmento muy interesante también, en el que Germán dice que él llegaba a la facultad con la aspiración de hacer una tesis sobre Marx y Freud, ¿no? Son palabras mayores. Debemos recordar la frase de Max Weber, que en 1905, llevado por los ánimos del joven Germán Cano, decía que cualquier tipo de franqueza intelectual debe enfrentarse a los problemas que ha abierto la doble inteligencia de Marx y de Nietzsche, ¿no?
Esto es más breve. Pero, sin embargo, fue derivado por su maestro, a quien de manera digna y verdaderamente elegante en todo el libro, ¿no? pues rinde, le expresa su cordial gratitud, fue derivado exclusivamente a Nietzsche, ¿no? Yo en aquel entonces me empeñé en Kant y no hubo manera de sacarme de Kant, y me pasé toda la vida estudiando a Kant. Y en cierto modo, porque tenía la sensación precisa de que en el fondo Kant obedece al sentido común milenario del pueblo sencillo, al sentido común milenario del pueblo sencillo y trabajador que se decía entonces, ¿no? Esto me lo ha reconocido algún amigo posteriormente cuando yo publiqué, pensaba que iba a hacer referencia a Antonio a este libro, cuando ha hablado de libros con títulos poéticos. Cuando publiqué las memorias de mi padre, bajo el título de La mano del que cuenta, que creo que es un título poético, no porque yo me lo inventara, sino porque se lo inventó Jeremías, y verán pasar los corderos bajo la mano del que los cuenta. Cuando hice ese libro, los pocos amigos que tuvieron la oportunidad de leerlo, me dijeron: ahora comprendemos que efectivamente tú eras kantiano mucho antes de saber nada de Kant, porque en el fondo la palabra fundamental que yo he escuchado en mi casa para identificar el momento de la indignación, para justificar el momento de la rebelión impotente, para justificar el momento de decir no, era la palabra ley. Esto no es de ley. Y yo obviamente nunca supe que era la ley y que de qué ley se refería mi padre. Solamente mi padre me dijo siempre que él se refería a lo que decía su padre, que era la ley, que a su vez era lo que decía su abuelo, que era la ley. En realidad los villacañas nunca hemos sabido lo que es la ley, pero nos hemos pasado la vida estudiando el imperativo categórico, que es un destino. Esta parte me parece muy interesante, porque tanto Jorge como Germán muestran que la movida significó tanto una apertura como un cierre, ¿no? Y yo creo que todo el libro está atravesado, obviamente, por personas muy cercanas al psicoanálisis y a la política, y por lo tanto está atravesado por la ambivalencia, que es una característica tanto del psicoanálisis como de la política, ¿no? Y la movida, en este sentido, fue ambivalente. Estuvo en condiciones de ofrecer un cierre, una salida, estuvo en condiciones de ofrecer una forma sintomática de vida. Por una parte, el prestigio de la felicidad, del que nos ha hablado, un prestigio material de felicidad, que era completamente legítimo y que era una apertura de las formas de vida, pero al mismo tiempo estuvo en condiciones de generar, como todo momento, sabemos lo poco productivo que es el principio de placer, estuvo en condiciones de generar poca memoria, ¿no? Entonces, en ese sentido colapsó igualmente. Pero el libro es muy interesante en este punto, porque está en condiciones de ver los matices con los que se construye la intelectualidad española alrededor de este carisma del goce, ¿no? Y va mostrando, ¿no?, las figuras de Fernando Savater, la figura de García Calvo, por los recuerdos de Germán Cano, y naturalmente, ante todo, fundamentalmente es García Calvo, porque, como dice muy bien Jorge en una intervención,
García Calvo era el goce del lenguaje, ¿no? Era el goce del lenguaje. No hay otra persona que haya gozado tanto del lenguaje español, de la lengua española, porque posiblemente no haya otra persona en el siglo XX español, ni Ortega, ni nadie que haya estado en condiciones de estar habitado realmente por el lenguaje, ¿no? Esto me ha interesado mucho, me ha conmovido, ¿no? Hay algunos elementos que relatan cómo el país se constituye en una parodia de intelectual colectivo, ¿no? Y desde este punto de vista sientan las bases para luego otro tipo de desarrollo en el último capítulo acerca de por qué, cuál es la explicación real de que la intelectualidad colectiva, obviamente paródica del país, se haya entregado de un modo tan intenso, ¿no?, a sermonear, ¿no? Y hay un momento en el que, no sé si es Jorge o Germán, dicen con toda autoridad, jamás hicieron tanto, jamás lo hicieron, jamás sermonearon tanto contra el PC. Yo creo que cualquiera que haga la genealogía del intelectual orgánico, del intelectual colectivo del país, tiene una explicación muy sencilla de por qué no hicieron tanto con el PC, y es porque ellos eran el PC. Ellos eran el PC. No podemos entender el espíritu del intelectual orgánico del país sin Pradera. No. Y por eso en este país jamás los miembros y miembros del Partido Comunista jamás han hecho una autocrítica. Nunca. Y esto, como decía muy bien un historiador catalán, al que le hacía una entrevista Sebastián Faber en Contexto y Acción hace una semana, porque las élites españolas tienen miedo de la memoria popular, incluidas las élites del PC y las élites del PSOE. Tienen miedo de la memoria popular. Pasamos al... Es que si no, tengo que ir muy rápido. Pasamos a la cuestión del intelectual, pasamos a la cuestión de las malas noticias. Porque en el fondo el capítulo de las malas noticias tiene una aspiración muy sencilla, ¿no? Hemos acabado mostrando cómo es que se configura una parodia de intelectual colectivo, y el segundo capítulo es cómo podría configurarse algo que no fuera una parodia de intelectual colectivo. Y tiene una pregunta. Ellos no la formulan así, o no lo formulan tan así, pero yo quiero quintaesenciarla así: cómo ser popular sin autodestruirse como intelectual. Esta es la clave. Esto naturalmente suena a Gramsci, es Gramsci, y en cierto modo es Gramsci porque Gramsci, esto en fin, es una arrogancia. Como buen sardo, y como yo, venía de muy lejos, venía de milenios específicamente populares, ¿no? Y posiblemente sea el único intelectual real, ¿no?, que ha emergido del mundo campesino de modo inmediato, que ha pasado en una generación del neolítico a la intelectualidad de Croce, ¿no?, del gran Croce. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es importante, es completamente necesario, es casi imposible, pero como todas las cosas reales son imposibles. Aquí el Lacan de los imposibles está muy en el núcleo, ¿no? Pero si no se intenta lo imposible, nunca se acabará sabiendo que es lo posible, ¿no? Y por lo tanto, esto implica que hay que saber, esto es, que la dimensión del intelectual no puede ser ajena al saber. Ellos dicen de manera muy sencilla, pero muy eficaz: no nos podemos permitir el lujo de no saber. Esto, Herrero de Miñón, que es un hombre más picaresco, más castizo, lo dice de otra manera, pero también es muy eficaz. Nunca a nadie le fue útil la ignorancia.
No podemos entregar el saber, no podemos permitirnos dejar de saber. Y esto es naturalmente que tiene elementos muy interesantes, ¿no? Como cuando Lenin, la anécdota de Lenin y Trotsky, ¿no? Buenísima. Que es fantástica y que no os voy a hacer un spoiler, ¿no? Léanla porque es una anécdota conocida, pero verdaderamente extraordinaria. Aquí yo me gustaría decir que aunque ellos aunque ellos dicen que aunque ellos creo que tienen la ligera inclinación o dan la ligera impresión de que en el fondo, cuando hablan de malas noticias o ponen las malas noticias a la ilustración, las malas noticias para... yo creo que la ilustración ha producido muy malas noticias. La ilustración es una fuente de malas noticias, no es una fuente de optimismo que en el fondo tenga que sacudirse, ¿no? O temer algo de las malas noticias. La ilustración es inseparable del saber, es inseparable de la ciencia, y la ciencia siempre trae malas noticias, ¿no? Lección 15 de las conferencias introductorias del psicoanálisis. Las malas noticias de Copérnico, las malas noticias de Darwin, las malas noticias de Freud. Esto es la ilustración, queridos. Esto no, queridos y queridas, esto no es contrailustración. Esto es la ilustración, porque la ilustración es aumentar nuestra dimensión de autorreflexividad. Obviamente otro imposible. La mala noticia reside en que obviamente otro imposible. Yo creo que lo más interesante de este segundo capítulo es que tanto Jorge como Germán ofrecen los horizontes, los marcos intelectuales para producir una nueva ilustración capaz de soportar las malas noticias, una nueva dialéctica de ilustración, si se quiere, ¿no? Porque en el fondo la dialéctica de ilustración de Adorno Horkheimer creo que tiene un problema en el que culpabilizan a la ilustración justamente de su propia productividad de negatividad, ¿no? Creo que realmente lo que estamos produciendo con esas malas noticias, con las que debemos cargar, es una ilustración tardía, una ilustración obviamente consciente de sus propias dificultades y una ilustración que no se hace ilusiones. Y aquí me parece muy interesante el hilo, el marco intelectual que van configurando alrededor de naturalmente Freud, Gramsci. Freud y Gramsci, justamente, de un modo muy vinculados, en último extremo, por esta incapacidad de transparencia final. Esto es muy importante respecto de lo que es la cultura popular gramsciana, porque Gramsci no se engañaba acerca de la ambivalencia de la cultura popular, de la misma manera que el psicoanálisis no se engaña acerca de la ambivalencia del inconsciente, o de la productividad de ambivalencias que tiene el inconsciente. El inconsciente no es ambivalente, obviamente, pero sí de la productividad de ambivalencias que tiene. Esto me parece que en cierto modo es importante porque nos va mostrando a lo largo de... y luego en el último capítulo, que está muy bien, la ampliación de este marco hacia la interpretación lacaniana de Hegel, ¿no? En el último capítulo, que me parece extraordinaria, porque en el fondo revierte, yo creo, a Lacan al origen de su propio proceso intelectual, ¿no? En la dialéctica muy mezclada con Cogé y demás, ¿no? Esto implica una nueva relación de teoría-praxis, una nueva relación de teoría-praxis desvinculada de toda garantía, desvinculada de todo automatismo, hasta tal punto de que están en condiciones de decir que Marx es en realidad, el mal que ellos quieren es más contingencia. Entonces, y creo que cualquiera, y por eso le doy tanta relevancia al libro, ¿no? Cualquiera que quiera hacer alguna oferta alternativa en la actualidad, esto implicaría que algunos partidos políticos ya deberían estar organizando ciertamente brigadas de intelectuales. Cualquiera que quiera hacer una
oferta alternativa para comprender el presente tendría que estar en condiciones de impugnar estos marcos intelectuales que aquí se están haciendo y que yo debo decir con toda sinceridad y humildad que en cierto modo comparto, con matices naturalmente, añadidos, glosas, etc., ¿no? Todos ellos me parece que en cierto modo no pueden prescindir del primero que define los imposibles, el primer autor que a mi modo de ver pone encima de la mesa la estructura de imposibilidades sobre las que nos encontramos y sobre la que hacemos realmente en nuestra propia vida. En un momento determinado, ellos, bueno, Jorge lo ha dicho y ha hecho un libro con esto, ¿no? Singular común, ¿no? Soledad común. Singular común. También, singular común. Esto es, a mi modo de ver, algo que estaba siendo perseguido por Kant cuando habla de la insociable sociabilidad. La estructura fundamental de este segundo capítulo es una reivindicación de lo real. Vayan a la página 93, creo que es la página central de ese capítulo, que es una reivindicación de lo real. Y que, en mi humilde opinión, en cierto modo, no anda muy detrás de la lógica que introduce Kant cuando organiza la diferencia radical, insuperable, entre cosa en sí y lo fenoménico, lo humano. En el fondo, una cosa en sí que es un límite a toda pretensión humanista, por decirlo. Yo tengo algunos problemas respecto de la interpretación de lo real como el natural, pero creo que esto puede ser parte de una conversación acerca de un mismo tema. Pero cualquiera, insisto, que quiera hacer una oferta alternativa a la intelectualidad dominante tiene que trabajar la categoría de lo real, de nuevo, como elemento fundamental. Y esto es muy importante para la tercera parte del neocapitalismo y del neoliberalismo, cuya aspiración fundamental es eliminar lo real. La eliminación de lo real, podríamos, implicaría, sin ninguna duda, lo que ellos en un momento determinado hablan de una mutación antropológica. Podríamos decir que este tercer apartado, en cierto modo, tiene que ver con este nivel antropológico. Cualquier teoría que niegue lo real implica inexorablemente una mutación antropológica, implica inexorablemente una construcción diferente del ser humano, que afortunadamente no podrá verse libre de contradicciones. Esto también forma parte de la conversación, ¿no? Creo que el texto, como es natural, indispone persuasivamente al lector, si es que hay alguno que todavía no esté inclinado en contra del neoliberalismo, pero creo que no subraya, esto es un elemento de conversación, no subraya de la forma que necesita el presente la contradicción interna en la que el neoliberalismo está hundido y posiblemente muerto. Esto es muy importante para nosotros, intelectualmente, obviamente, no muerto como efecto material, intelectualmente, ¿no? En cierto modo, yo creo que, yo estoy de acuerdo en que la gran batalla del neoliberalismo es la batalla cultural. Es menos obvio que la gran batalla del neoliberalismo es la batalla por la universidad. Esto es la introducción de la universidad en su propia lógica, porque entonces sí que será difícil imaginar las energías intelectuales para que se pueda establecer una oposición al neoliberalismo, ¿no? Pero yo creo que, en cierto modo, la aspiración fundamental del neoliberalismo es utópica. Es utópica. Es utópica. Esto es también busca lo imposible. ¿Por qué? Lo voy a explicar en términos muy weberianos para que se entienda. Weber decía, todas las categorías del capitalismo, todas las categorías del análisis clásico de la economía, son abstracciones. Son todas abstracciones. Abstracciones formales, racionales, ¿no? Pero luego están
die lebendige Menschen, los hombres vivientes, ¿no? El neoliberalismo tiene la aspiración de incorporar toda una serie de abstracciones estrictamente lógicas y ocupar la totalidad de la vida de los hombres vivientes. Y esto no funciona, no puede funcionar. Esto es una utopía real. Y es una utopía que obliga a caer en contradicciones. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, si quiere seguir la racionalidad estricta de todas las categorías del análisis económico, debería estar en condiciones de configurar subjetividades hiperracionales. Hiperracionales significa fundamentalmente subjetividades que estén en condiciones de disponer de lo indisponible, del tiempo, ¿no? El tiempo, que en el fondo es el mecanismo de toda la estructura de poder moderna, ¿no? Y sin embargo, las formas productivas del neocapitalismo someten a la subjetividad a una precariedad de todas las estructuras temporales que son completamente contradictorias con el proceso lógico de cálculo formal capitalista. ¿Esto qué significa? Significa fundamentalmente que el capitalismo, así entendido, pone a los aparatos psíquicos ante la necesidad de rendimientos que son completamente imposibles de cumplir en las condiciones materiales en las que le piden que los cumplan. Y esto destruirá los sistemas psíquicos de la gente de forma radical. Naturalmente, para eso están las legiones de industria farmacéutica, ¿no? Pero la cuestión es que la manera en que el neoliberalismo como cultura sale de esta contradicción es algo que creo que con una radical propiedad, el libro caracteriza como neofascismo. Esto es importante. Y digo radical propiedad porque esto solo se puede argumentar y solo se puede resolver esa contradicción con el más absoluto de los puritanismos y por lo tanto con el más absoluto empleo de la noción de elección. Esto es, esto va a generar una división entre una minoría estrictamente de elegidos y una inmensa mayoría de personas que no pueden tener las condiciones materiales de vida para tener la incorporación de la ratio económica en su propio psiquismo. Esto no hace sino poner encima de la mesa, señoras y señores, el darwinismo que hay debajo del neoliberalismo. Un darwinismo extremo, tan extremo como el darwinismo de la raza selecta aria, solo que ahora no tiene dimensión específicamente racial, pero tiene una dimensión específicamente intelectual de aquellos que están en condiciones de generar esa carencia absoluta de pasionalidad que permite la incorporación de la ratio económica, pero naturalmente si tienen condiciones materiales de desplegarla, esto es, si tienen suficiente crédito como para, es la forma del poder jovesiano, como para encarar la temporalidad del largo plazo y poder jugar al largo plazo. Esto implica una transformación del capitalismo de tal magnitud que pone contra las cuerdas la estructura histórica del capitalismo.
Porque el capitalismo, si nos damos cuenta, el capitalismo incluso de los puritanos, si nos damos cuenta, y por eso es muy importante conocer su historia, tiene una profundísima aspiración democrática. Democratiza el gusto, para entendernos, amplía el mercado, produce barato para masas. Y esa afinidad electiva entre el mercado, capitalismo y democracia ha mantenido el mundo tal y como lo conocemos. Pero el neoliberalismo está completamente obligado a destruir la conexión de capitalismo y democracia. Lo miremos como lo miremos, el neoliberalismo, que se expresa fundamentalmente como crédito, solo tiene dos maneras de vivir: la culpa, la deuda o el éxito. Y esto, no nos engañemos, no puede universalizarse. El capitalismo financiero no puede universalizar el beneficio. Tiene una estructura específicamente piramidal, tiene una estructura específicamente especulativa. No puede ser para todos. El capitalismo productivo puede producir para todos. El capitalismo financiero no. Y por lo tanto está inexorablemente condenado a entrar en una contradicción interna con la vida democrática. Y esto es naturalmente lo que está en la base del cuarto capítulo, que por ir deprisa cierro. La defensa de la democracia. La defensa de la democracia. La defensa de la democracia en las categorías políticas correspondientes, ¿no? Yo aquí también tengo mis matices, hermano, y Jorge, queridos amigos, dentro de matices, ¿no? Yo creo que la noción de soberanía es un vestido de guerra. Siempre lo ha sido. No puede escapar a su genealogía. Lo que hay en la estructura básica de la soberanía es la aspiración a la omnipotencia. Y yo creo, sinceramente, que no podemos asumir la reflexión freudiana que ve en la aspiración a la omnipotencia un problema y, al mismo tiempo, aspirar a la configuración de soberanía. Esto, vamos a ver, esto no quiere decir, esto no disminuye un ápice la voluntad común de defender el Estado. Un ápice. Pero nos obliga a pensar seriamente en la cuestión de la soberanía, a pensar. Y yo creo que vosotros, en el último capítulo, cuando habláis de la construcción europea, cuando habláis de Gramsci como un internacionalista que a su vez es un gran nacionalista, en el fondo, creo que si seguimos argumentando desde ese punto de vista, nos damos cuenta de que efectivamente nadie quiere sustituir los procesos de federación propios de la Unión Europea. Nadie puede aspirar a que signifique la destrucción del Estado. Aquí, una vez más, recordaría a Kant de manera muy clara, que dice que una federación es una paulatina unión de estados libres, que en el uso de su libertad estatal están en condiciones de producir un proceso de federación. Evidentemente, yo creo que la lógica de la soberanía, que es una lógica de guerra, es la que todavía da coartadas a los soberanos fuertes contra los soberanos débiles. Yo creo que lo que hace Alemania al imponernos condiciones drásticas de pago de la deuda, porque en el fondo no está en condiciones de imponerle condiciones drásticas a Estados Unidos para que le pague la deuda que se comieron Lehman Brothers, que era alemana, ¿no? Pero sí está en condiciones de ponerle condiciones fuertes a Grecia para que le pague la deuda, porque lo que no puede consentir es que pierda toda la deuda alemana que se comieron Lehman Brothers y compañía, y además perder toda la deuda pública española y la deuda griega. Esto lo hace Alemania porque no puede atentar contra la soberanía de Estados Unidos, porque Estados Unidos, en la lógica de la soberanía, es omnipotente.
puede con Grecia porque la lógica de la soberanía puede con Grecia. Porque la lógica de la soberanía permite esta posición de poder. Yo creo que deberíamos estar en condición de pensar el Estado desde una lógica que entendiera la soberanía sin la condición de la omnipotencia, que se separara de la lógica de la omnipotencia. Y creo que entonces estaríamos más en condiciones de pensar los procesos de federación a escala supraestatal y a escala infraestatal. Atención, que esto es preciso. No podemos reivindicar la lógica de la soberanía fuerte y intentar arreglar la cosa con Cataluña. Esto no funciona. Por lo tanto, todo esto yo creo que tenemos que pensarlo de un modo importante. Igual que tenemos que pensar algo que me siento aludido en vuestras críticas y por eso quiero responder de un modo sencillo. Yo no creo que el populismo se tenga que conformar con recoger la materia humana que produce el neoliberalismo. Yo creo que la batalla contra el neoliberalismo es una batalla también para impedir que nos entregue una materia humana que esté efectivamente en condiciones de haber abandonado la necesidad que tenemos de saber. Esta cuestión me parece importante y por eso yo creo que el populismo no es el punto de partida de un producto ya de la realización de la utopía del neoliberalismo, ¿no? El populismo creo que es ciertamente una inevitable expresión política, radical, popular y democrática que, en cierto modo, tiene que dar una respuesta a procesos que no son de naturaleza utópica, no se han consumado, pero que naturalmente tienen que ser detenidos, ¿no? Y tienen que ser detenidos en la medida en que estén condiciones de articular una resistencia de aquellos a los que efectivamente el neoliberalismo ya ha erosionado de modo terrible, con aquellos a los que, por múltiples razones singulares, todavía no ha erosionado de modo terrible. Esa alianza es la alianza, a mi modo de ver, popular, efectiva. Y esto tiene traducciones políticas inmediatas, ¿no? Sobre todo en nuestras sociedades, aunque luego si queréis lo dejamos para discusión. Creo que la otra crítica que me hacéis, que es una crítica que está bien, que yo acepto, es la crítica de no mirar una contraposición entre populismo, republicanismo, populismo e institucionalidad. Yo de forma posiblemente demasiado rígida lo puse en mi libro y naturalmente no tengo empacho en reformularlo, ¿no? Yo creo que los apuntes que ofrecéis aquí acerca de el acto instituyente me parecen muy interesantes. Y solamente tengo un comentario. Efectivamente, vosotros decís con toda claridad, el acto instituyente es necesario. El acto instituyente es necesario y, en cierto modo, está íntimamente relacionado con la cuestión de la irreversibilidad, ¿no? Y yo creo que lo que debemos pensar profundamente es esta diferencia, esta relación entre acto instituyente y irreversibilidad. Yo estoy de acuerdo con vosotros cuando decís, en el acto instituyente se gana y se pierde algo. Una vez más, la ambivalencia que hemos visto a lo largo de todo el tiempo. Se gana y se pierde algo. Se cierra y se abre algo. Desde este punto de vista, un acto instituyente no puede, en modo alguno, ver únicamente un lado
de lo que está organizando. Sin embargo, mi objeción o mi comentario sería decir que la recuperación del acto instituyente, en la plenitud, incluso de lo que se ha quedado fuera del camino, es muy difícil de hacerlo desde fuera de la institución. Esto, en este sentido, el acto instituyente es una promesa incumplida, pero es una promesa. Y toda promesa, por incumplida que sea, sigue en vigor. E interpela a quien efectivamente está en condiciones. Esta dimensión de contingencia no es completamente una dimensión de plena irreversibilidad. Esto es, una vez que se ha producido un acto instituyente, la realización de la parte incumplida de la promesa se sostiene sobre ciertos elementos de irreversibilidad. Y creo que esto es muy abstracto, ciertamente, pero creo que, si nos fijamos bien, tiene elementos muy importantes en la práctica, que podrían tener aplicaciones inmediatas, y que tiene que ver con una cosa: la reversibilidad plena forma parte de las ilusiones de omnipotencia, forma parte de las aspiraciones, la disposición de la temporalidad. Esta manía de la reversibilidad plena la ha metido en filosofía un movimiento neoescolástico extraño que siempre ha partido sus análisis de la omnipotencia, de la potencia absoluta de él, ¿no? De los viejos nominalistas, ¿no? Sea como sea lo que produzca la omnipotencia, siempre ha de estar en condiciones de ser clausurada para volvernos de nuevo a la omnipotencia en su plenitud, ¿no? Esto creo que no se adapta al problema de lo real. Porque lo real es lo indisponible, y por eso la construcción de lo real, como algo que en el fondo está completamente separado de lo humano, tiene el problema de que en el fondo podemos intentar revertirlo a su plenitud de realidad, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que lo real, la manera en que lo real se conecta con nosotros, es el tiempo. Y por eso el tiempo es el misterio real, ¿no? El tiempo. Y esto hace que el tiempo es una estructura de irreversibilidad, que puede ser humanamente controlada, con posibilidades de reversibilidad desde la fundación completamente humana, verdaderamente humana, frágil, contingente de la institución. En ese sentido, la institución me parece que es permanentemente vivir en el hiato, este hiato que vosotros habláis y que me parece que es, en términos weberianos, podemos decir que es el lugar de la legitimidad. La legitimidad es una promesa incumplida, pero es una promesa que siempre tiene pendiente la exigencia de su cumplimiento, ¿no? Bueno, queridos amigos, queridas amigas, creo que vamos aquí, sé que os he cansado, yo también me he cansado de los autores, he cansado la mesa, he cansado todo el mundo, así que gracias por eso. Gracias a Ana y a José Luis, verdaderamente esto ha sido oro puro. Doy oportunidad a los autores si quieren hacer algún comentario o... ¿Quieres el micrófono? Bueno, los autores declinan amablemente el uso del tiempo. Venga. Referente a los intelectuales del Partido Comunista, yo quería hacerle una pregunta. Últimamente estoy de acuerdo con usted en la falta de autocrítica, pero yo le pregunto, ¿estaría dentro de esa lista Jorge Sepúlveda? No.
Querido amigo, yo creo que el único progreso verdadero de la humanidad consiste en haber estado en condiciones de configurar cada vez más conocimientos de lo singular, ¿no? Esto es el único verdadero avance de la humanidad que existe. Y es lo único que responde verdaderamente a los intereses humanos. Yo creo que es completamente falso decir los intelectuales comunistas, claro. Esto es una herramienta. Jorge Semprún posiblemente fue el primero de ellos, fue posiblemente el primero que estuvo en condiciones de darse cuenta cómo cierto dispositivo que él padece en sus propias carnes, ¿no? pues le impide, ¿no? Le impide seguir manteniendo determinada ficción, ¿no? Evidentemente hay otros muchos, pero hay otros muchos de diversa intensidad y sobre todo de diversa intensidad pública. Un intelectual es aquello que hace público. Yo me peleo con los orteguianos cuando les digo, pero ¿cómo? Ortega se ha pasado 30 años escribiendo artículos y llega la guerra y se calla. Dice, no, el intelectual ahora debe callarse. ¿Cómo que debe callarse? ¿Para qué te queremos si en esta situación te calla? En este sentido, Semprún fue el primero, ¿no? que estuvo, el primero que muestra las contradicciones en las que está todo el grupo, ¿no? Pero incluso Claudín, ¿no? La diferencia, incluso Claudín, que padece estas cuestiones, no hace una estructura pública, ¿no? de reflexión. Por no hablar, yo sé que Germán lo estima mucho, yo también. Sacristán. Sacristán no nos dice cuál es no analiza su depresión, no nos dice por qué está deprimido. ¿Por qué se deprime? No lo hace nunca. Y naturalmente sería muy útil para todos nosotros, ¿no? que dijera, me deprimo por esto, ¿no? ¿Cómo lo vio él? Singulares, ¿no? Ahora, lo que es evidente es que nadie ha tenido más poder de agenda, ni más poder de veto, ni más poder de selección de la intelectualidad española que Pradera. Nadie. Pradera pertenece al Partido Comunista y jamás públicamente ha hecho un mínimo análisis, ¿no? de qué pasó con aquello del estalinismo. Nunca, jamás. Y sin embargo, ha estado en condiciones de organizar la vida democrática de este país, la vida intelectual de este país. Supongo que esa dificultad que tuvo Sacristán para hablar de su inhibición es tuyo, es tuyo. ¿Es mío? Sí. Tiene que ver con algo que señalaba Jorge, la dificultad que tienen algunos intelectuales para ponerse en análisis, ¿no? Porque saber lo ubican en su obra y no en el inconsciente. Sí, quería decir. No sé si. Gracias. Bueno, como he escuchado muchas veces esta tesis, pero considero que hoy fue un día de una lección histórica de tu parte. Yo quisiera que mis colegas escucharan eso que has formulado al comienzo, de que el franquismo fue el único poder constituyente en España y que aún no ha sido pensado como tal. Yo te he escuchado ya y tengo mi noción sobre eso, pero como creo que estamos asistiendo, gracias a tu intervención, a una jornada excepcional, me gustaría que volviera sobre él. Una encrucijada. Esto solamente se puede explicar porque, bueno, vamos a ver. La cultura del franquismo es un pastiche muy difícil de describir, ¿no? Esta mañana estábamos hablando de la influencia de Carl Schmitt en España, ¿no? Y vemos cómo se relaciona Carl Schmitt con un montón de intelectuales
todos los cuales en su foro interno piensan que no están de acuerdo con él, ¿no? Y que en el fondo es un completo pagano, no es cristiano, que en el fondo no tiene nada que ver con el régimen de Franco, pero lo pasean por toda España, ¿no? Es una cultura muy rara. Pero menciono a Carl Schmitt porque Carl Schmitt verdaderamente es decisivo para entender este país. Y es decisivo el libro de 1921 que se llama La dictadura. La dictadura es recibida en este país de forma muy inmediata. Y como en otras muchas cosas, el primero que recibe la dictadura de Carl Schmitt es un hombre atento, y es un hombre atento porque fundamentalmente sabe inglés y alemán, ¿no? Que es Ramiro de Maeztu. Ramiro de Maeztu, que muere cogido del brazo del padre de Pradera, diciendo: vosotros, un momento muy Zizek, ¿no? Vosotros que me matáis, no sabéis por qué me matáis, aunque yo sí sé por qué muero, ¿no? Estas son las últimas palabras de Ramiro de Maeztu. Y lo sabía. Vaya que se lo sabía. Cuando Primo de Rivera funda la dictadura, que empieza llamándose el Directorio, naturalmente que Ramiro de Maeztu está con él. Está tan con él que forma parte de la Asamblea Nacional, y Ramiro de Maeztu llega a ser embajador de Argentina en 1926-1928. Cuando Ortega va en el segundo viaje, todavía está Ramiro de Maeztu de embajador, y ya Ortega, que recibía cartas de Ramiro de Maeztu donde le decía querido Pepito, ya no quiere ir a ver al embajador. Cuando Ramiro de Maeztu se da cuenta que la dictadura de Primo de Rivera ha fracasado y se empeña naturalmente en la fundación, en el 15 de abril de 1931 de Acción Española, su tesis es muy sencilla. Primo de Rivera ha fracasado porque ha querido organizar una dictadura comisarial. Una dictadura comisarial significa una dictadura temporal, una dictadura a la antigua usanza de Roma. Cuando hay un estado de excepción, se hace un dictador, recupera el orden. Pero nosotros, según Carl Schmitt, no necesitamos una dictadura comisarial, sino una dictadura soberana. El dictador soberano no es un dictador temporal, es un dictador de largo plazo, un dictador que está en condiciones de hacer un nuevo pueblo. Y el nuevo pueblo que quería hacer Ramiro de Maeztu, como sabéis, lo expone en el espíritu de la hispanidad. Esto es, en el nuevo pueblo que está en condiciones de configurar un capitalismo hispánico, no un capitalismo español, un capitalismo hispánico. Esto significa un capitalismo católico capaz de llegar a todos los rincones del viejo imperio. El Banco Santander no tiene un diseño azaroso. No. El Banco Santander tiene un diseño de Estado, es un diseño constituyente, es el diseño de la construcción de un capitalismo católico capaz de controlar todo el sur de América y de generar una hispanidad desde el punto de vista financiero. Y esto solo se puede hacer si se está en condiciones, naturalmente, de generar una nueva teoría del dinero, que es lo que Ramiro de Maeztu propone cuando habla de la teoría reverencial del dinero. La teoría reverencial del dinero es una teoría puritana propia de Max Weber, al que ha incorporado para la configuración de un capitalismo ascético español, hispánico e imperial. ¿Esto a qué os suena? Hoy nos suena claramente
Hoy ha sido destruido por la lógica financiera el Banco Popular. Banco Popular es el Banco del Opus. El fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, fue amigo de Maeztu. Fue puesto en relación con Maeztu por Vegas Latapié en 1934 en la calle Ferraz, no en la sede del PSOE, no estaba la sede del PSOE aquí, pero era la calle Ferraz, para fundar justamente una dimensión de acción española, una dimensión sacerdotal de acción española. Esta matriz era la aspiración de una dictadura soberana. Y esto, en cierto modo, es lo que implica la destrucción de la Falange como inspirador de Franco, lo que implica la construcción de la tecnocracia como nuevo régimen, lo que implica el paso del Opus Dei a la dirección del régimen franquista. Si vosotros vais a la editorial Vial, veréis publicado todo Ramiro de Maeztu, y no solo todo Ramiro de Maeztu, sino que veréis publicado toda Acción Española, toda la cuadra de autores de Acción Española pasaron a ser reeditados por la editorial Vial, ¿no? Esto naturalmente fue una revolución pasiva, porque genera la clase capitalista que España nunca había llegado a tener realmente. Una clase capitalista de dimensiones, como digo, imperiales, ¿no? No sé, querido Jorge, no sé si debo seguir contando más cosas de estas. Sin ninguna duda, esto generó, fíjate, generó la necesidad de una clase trabajadora nueva. Una clase trabajadora que tuviera el poder de soportar ese capitalismo que iba a avanzar. ¿Cuál es la fundación más importante de uno de los aliados fundamentales, estructurales del régimen de Franco después de la guerra? De los jesuitas. Los jesuitas se ponen al servicio de la creación de esa clase obrera nueva, de la cual, por cierto, sale Comisiones Obreras. Comisiones Obreras se ha forjado en los colegios jesuitas, se ha forjado en las iglesias de los jesuitas y se ha forjado en la vieja juventud obrera católica, la JOAC. Esto no procede de la vieja UGT, procede de los círculos jesuitas. Los jesuitas han hecho la nueva clase obrera y la han hecho mediante una estructura clarísima que es las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, de la cual yo soy un egresado. España se llenó de escuelas profesionales Safa de los jesuitas, la Safa. Y aquí salieron todos los obreros de las industrias metalúrgicas del país, todos los obreros de la SEA salieron de ahí, todos los obreros de los astilleros, todos los obreros de ese nuevo capitalismo. Y esto es lo que hace que Girón de Velasco, en un momento determinado dice: los católicos me están pillando, hagamos las universidades laborales, que es una nueva clase obrera. Porque las universidades laborales, esto los jóvenes no saben de qué van, pero la clase media española se ha hecho en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia y se ha hecho en las universidades laborales de Girón de Velasco. No estamos hablando de una broma. Si vosotros vais a ver la Universidad Laboral de Cheste, que si sois boteros, si vais a boteras, si vais algún día al circuito de Cheste, al lado está la Universidad Laboral, veréis que esto es un cuartel general. Esto no es una broma, es un cuartel general. Allí podían vivir, no ir a dar clase, vivir y comer, y por supuesto hacer todo tipo de ejercicios de gimnasia, decenas de miles de jóvenes. Decenas de miles de jóvenes que a los 10 años abandonaban su familia y se iban a vivir a las universidades laborales o a las escuelas profesionales. Y esto, desde los años, las universidades laborales son más tardías, las escuelas profesionales son más antiguas.
La Safa de Úbeda se crea en 1940, que es donde yo estudié, se crea en 1941-42. Y se crea directamente con capital estatal. Se crea porque Úbeda, el ayuntamiento de Úbeda, le da todo el terreno libre a los jesuitas para organizar esta Safa. Cuando yo era chico, en la Escuela Profesional de la Sagrada Familia de Úbeda, que era el centro de toda Andalucía, y que tenía como himno "Paso la juventud que se abra nuestra vista con ansias de conquista del campo andaluz", ¿no? Era la transformación del campo en obreros, ¿no? Allí se podían juntar, en las olimpiadas que se hacían, se podían juntar del orden de los 2000 jóvenes haciendo olimpiadas en 1960. Sin esta estructura que aspira a construir un capitalismo especialmente hispano y a construir un pueblo que esté en condiciones de seguir siendo católico y aspirar a realizar las dimensiones de modernidad, esto es, que en el fondo es lo que están intentando hacer los italianos, porque esto, Fanfani, el pobre cristiano, tiene un libro de crítica más breve diciendo, no, ¿cómo que solo puede haber un capitalismo calvinista? No, los católicos podemos tener un capitalismo, ¿no? Turín, la Saboya, ¿no? En el fondo, se trata de esto, cómo podemos aceleradamente, y por eso es una revolución pasiva, aceleradamente quemar todas las etapas de la modernidad europea sin entregar el catolicismo. Y esta es la aspiración de una revolución pasiva. ¿Cómo podemos gozar lo que gozan los demás sin ser los demás, ¿no? Muy interesante, ¿sí? Para las dificultades que hay en este país también, ¿no? Que es una precuela de lo que está pasando ahora. Sí, Germán. Sí, Germán, a ver, te voy a poner. Bueno, lo primero, agradecer vuestras generosas y lúcidas lecturas del libro a todos los asistentes esta tarde. Voy a ir a tener una pregunta para no hablar de nuestro libro, ¿no? Y para que el libro piense o que el libro nos sirva para pensar. Creo que en estas páginas aparece una pregunta latente, que es cómo construir un nuevo bloque histórico después de todo lo que hemos contado. Y eso tiene desde luego una lectura muy importante en el caso español, después de la lectura que se hace de la transición y del régimen del 78, que también fue y ha sido definido como otra revolución pasiva. Esto me lleva a la pregunta, ¿es que entonces estamos continuamente en una especie de eterno retorno de revoluciones pasivas desde 1848, como algunos sostienen? ¿O realmente podemos introducir algunos tipos de matices? Yo creo que sí, porque efectivamente es muy diferente la situación española de la transición y la seducción que produjo y los intelectuales colectivos que surgieron a su alrededor de la situación española después de 2008, donde podemos decir que el neoliberalismo ha asentado un nuevo tipo de dispositivo. Esto, por ejemplo, no aparece en el libro. Yo creo que es una cuestión pendiente, ¿no? Efectivamente, ¿qué ha pasado desde 2008 y qué relación guarda la hegemonía que tuvo el régimen del 78 con lo que sucedió después? Porque esto, de cara a construir el futuro inmediato, es fundamental, porque de alguna forma plantea que ese suelo todavía sigue siendo el nuestro y que esta historia que contamos no es una historia que hemos dejado atrás, sino que permanece todavía un vivo. Y esto, claro, lleva a pensar lo sucedido en términos de ambivalencia. El 78, la cultura de la transición, no es algo solamente a impugnar, creó una subjetividad política que todavía sigue alimentando nuestro futuro. Esto es importantísimo, por ejemplo, para pensar Podemos ahora mismo. Claro, yo creo que ahí es donde el libro puede ofrecer una brújula, no detallada, pero sí interesante para, como decíais vosotros, plantear ciertos marcos. La pregunta es un poco esta, ¿no? O sea, ¿realmente es la misma España la que surgió bajo la revolución pasiva de la transición? ¿Es la misma que la del franquismo? O sea, ¿y esto cómo se modifica a raíz de la crisis de 2008? Vale.
Pero aquí la mesa tiene más palabras, más cualificadas que la mía. Yo creo que nos damos el gusto de escucharte. Yo sé más del futuro, del pasado que del futuro. Y es más, sé más del pasado que del futuro y que del presente. Germán, yo estoy de acuerdo con el espíritu de tu intervención. Estoy de acuerdo con el espíritu de tu intervención y estoy de acuerdo con la formulación y estoy de acuerdo con lo que yo creo que tú quieres decir. El franquismo fue una revolución pasiva, en el grado de revolución pasiva, la más pasiva de todas las pasivas, ¿no? Evidentemente. Es más, fue una revolución pasiva que no pudo en modo alguno ocultar sus propios accidentes derivados del actor principal de la revolución pasiva, que fue el general Franco. Franco no identifica ni los objetivos, ni identifica los actores, ni los equilibrios desde el principio. Franco es un talento para guiarse en una constelación compleja como la que él mismo vivió. Por ejemplo, es evidente que hasta 1955, hasta el pacto Eisenhower, Franco respeta escrupulosamente los intereses de aquellos que le han ayudado a ganar la guerra. La autarquía es eso, es respetar los intereses de aquellos que le han ayudado a ganar la guerra, que son las clases burguesas altas, que son fundamentalmente la aristocracia agraria vinculada al ejército. Esto es la unidad, la íntima vinculación de las aristocracias latifundistas con las aristocracias militares. La autarquía responde escrupulosamente a esos intereses, ¿no? Pero a partir de la apertura, del reconocimiento de Estados Unidos, evidentemente a partir de ese momento esos dos grandes intereses de burguesías y de terratenientes tienen que ser destruidos, y lo son. No quedó una industria. La familia de mi esposa procede, ¿no?, de pequeños industriales catalanes que derivan de Barcelona, de Cataluña, derivan por todo el arco del Mediterráneo, persiguiendo las rieras, para hacer borreras, para hacer textil, ¿no? Estos textiles servían para hacer los palios, los capotes del ejército español, para hacer las cosas más... Todos esos textiles, todas esas industrias se van al garete cuando la autarquía desaparece y toda la clase industrial, por decirlo así, pequeña y mediana, queda sumida en la más absoluta de las miserias. Pero también los terratenientes latifundistas quedan destruidos. Y también todas las familias que dependían de esos terratenientes, ¿no? Todas esas estructuras agrarias de las ciudades campesinas andaluzas, ¿no? Que en el fondo... Por lo tanto, estamos ante idas y venidas que responden a la propia característica del dictador, pero que naturalmente al final acaba imponiéndose porque el camino de la modernidad lleva a la producción de esto. Podría decir alguna cosa más, pero no me interesa hacerlo largo. La revolución pasiva de 1978 es una revolución pasiva diferente, porque se hace con un pacto. No es una revolución pasiva de una derrota militar y una imposición. Las nuevas élites se están inconscientes de poner algunas condiciones. Por ejemplo, que la Generalitat de Cataluña siga funcionando. Por ejemplo, que el País Vasco siga teniendo por ejemplo, que exista una democracia sin trampas. Esto es, sin trampas excesivas, ¿no? Que, por ejemplo, es el momento tirante del pacto, que el Partido Comunista se ha realizado. Hay un pacto, es una revolución pasiva, porque en el fondo no se desaloja a los actores hegemónicos, no se desaloja de su posición hegemónica.
pero efectivamente se aceptan algunas posiciones y lo que es más importante, se aceptan que algunas de las élites nuevas pasen a formar parte de la propia estructura del que maneja el pacto, ¿no? No es, bueno, pactar pero lo manejamos nosotros, no, pactamos pero reconocéis que nosotros podemos manejar el pacto. Y esto es lo que naturalmente genera toda la tensión del golpe de Estado y es lo que genera pues ese momento de explosión en el que por fin Felipe González está en condiciones de decir no, nosotros podemos manejar el resultado del pacto y no solo podemos manejarlo, sino que como éramos los únicos en los que creíamos realmente en ese pacto y en todas sus consecuencias, vamos a darle eficacia política. Porque el gobierno último de Suárez y el gobierno de Carlos Sotelo no podían darle eficacia política a la Constitución, porque desde el momento en que Suárez queda desalojado, la presión permanente de lo que luego va a ser el Partido Popular aspira fundamentalmente a que la Constitución no tenga eficacia política porque el título octavo no es de su voluntad. Y esto se ha mostrado cuando el Partido Popular, basándose en el escudo de la Constitución, ha aspirado fundamentalmente a desactivar precisamente el título octavo, ¿no? Que es la causa de todo lo que tenemos en estos momentos. El contencioso catalán, esto lo explica muy bien Vázquez Montalbán, tiene ahí ese origen. Y yo creo que en la actualidad evidentemente se ha generado una ciudadanía que está en condiciones de imponer estructuras de representación que en un momento determinado pudieron parecer que estaban en condiciones de alterar completamente las condiciones del pacto, esto es, de hacer otro pacto, y que tienen que decidir si efectivamente su aspiración es a una sustitución completa del sistema de élites o si su aspiración es a estar en condiciones de imponer un nuevo pacto, estando ellas dentro de aquellos que administran el pacto. Claro, pero es una revolución pasiva otra vez. Sí, es una revolución pasiva. Porque es un poco, es como yo, perdona que te interrumpa, sí, que ya me he emocionado. Vamos a ver, que es como... bueno, no, que un poco escuchándote que ese concepto de la revolución pasiva me parece muy interesante, porque además no sé si la contrapartida de la revolución pasiva sería la guerra, directamente, porque para quitar un pacto que ya está establecido siempre va a quedar un resto de ese pacto. Yo hago la pregunta porque en esto que estás comentando me parece que si uno entra a formar parte del pacto que ya está instituido y por tanto constituido, volveríamos a estar a lo mejor en algo que sería una revolución pasiva de nuevo. Entonces yo aquí la pregunta que hago, si no habría que empezar a poner encima de la mesa todo lo que hace a la cuestión de la memoria histórica. Sí. Como una manera de hacer un impasse o tocar algo ahí de esa revolución pasiva y de ese pacto, además. Sí, yo creo que aquí la cuestión es que las fuerzas políticas se la juegan, como es obvio, porque esto estamos en el terreno de la contingencia, se la juegan cuando miran sus fuerzas. Yo lo que digo es que hay dos opciones, que ha habido dos opciones y que puede seguir habiendo dos opciones. Una implica una sustitución completa de élites, y esto no implica una guerra, implica sencillamente tener una forma de comprender la hegemonía como una hegemonía mayoritaria y que está en condiciones de que la élite que impone un nuevo pacto está en condiciones de hacer subalternas a otras fuerzas que proceden del viejo pacto y canalizarlas y llevarlas a la realización de un pacto nuevo. Esto implicaría una convocatoria de poder constituyente nuevo, ¿no? O sea, un nuevo pacto sería básicamente un nuevo poder constituyente. Esta es una opción. La otra opción es decir, efectivamente, el pacto de élites que se genera en 1978 en un momento determinado estuvo en condiciones de dar la palabra y de representar a una ciudadanía X. En ese momento esto ya no es más posible y nosotros aspiramos a que en el grado de nuestra representatividad política
aspiramos a emplear ese poder político en estar en condiciones no tanto de sustituir completamente las élites, sino a formar parte de un nuevo pacto, en el que reconocemos la legitimidad de las élites porque representan intereses que tienen un trasunto popular, pero no podemos seguir viviendo políticamente si la voz de esta parte nueva de la representación no es operativa políticamente. No es operativa políticamente. Para entendernos, es la diferencia que existe entre una crisis institucional y una crisis de representación. En una crisis de representación, lo que se dice es la representación política no es verdadera. No es verdadera. Y no puede funcionar más que si reconoce la verdad, otra verdad. Y estamos en condiciones de buscar una verdad. La otra opción es decir, no, este sistema institucional como tal tiene una crisis y no hay la más mínima posibilidad de convivir políticamente hasta que el sistema institucional completo comprenda que tiene una crisis y que debe configurar otro sistema institucional. Esas son las dos opciones, claramente. Y yo lo que digo es que, evidentemente, y por eso yo dije que del presente sé muy poco, que el que esté al frente de tomar esa decisión tiene que saber qué fuerza tiene. Porque esto, estamos hablando de poder, no estamos hablando de saber. Tiene que saber qué fuerza tiene. Y tiene que estar en condiciones de ajustar las expectativas a su poder. Lo que no creo que sea adecuado es a exponer unas expectativas que no sean aquellas que responden a su poder y que impliquen la imposibilidad genuina, incluso, de transformar el pacto. Esta es la cuestión. La cuestión es que, por generar expectativas excesivas o por no medir bien las fuerzas que tienen, estés en condiciones de producir una decepción de tal índole que ni siquiera cuentes con fuerzas suficientes como para exigir y demandar un pacto nuevo. Esta es la cuestión. Pero para eso están los intelectuales colectivos. No, los intelectuales colectivos, ahí es donde deben de estar. Los intelectuales colectivos, aunque yo he dicho que el único avance verdadero de la ciencia es aquellos conocimientos singulares, los intelectuales singulares que quieren naturalmente entrar en una conversación colectiva deben estar en condiciones de anunciar, de avisar los riesgos, los escenarios alternativos, y el que tenga que tomar decisiones tiene que tomar decisiones iluminadas. Pero los intelectuales, orgánicos, colectivos, singulares, en conversación o no en conversación, no están para legitimar decisiones del que las tome. No. Están para decir, este es el problema, esta es la rosa, baila con ella. Te puedes equivocar, pero eres tú quien tiene la responsabilidad, porque yo no la tengo, yo no la tengo, yo estoy en condiciones de decir esto que digo, ¿no? Esto me recuerda a la vieja comedia de Maquiavelo, La Mandrágora, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que consiste en que el viejo ganfoloniero, que es la palabra, tiene que dejar preñada a la bella Florencia, pero claro, es un viejecito, ¿no? Y no sabe si va a estar en condiciones de dejarla preñada, ¿no? Entonces Maquiavelo, que allí es el papel del genovés, le dice, tómate la mandrágora, ¿no? La mandrágora que hizo a José, imaginaos, ¿no? Que estuvo en condiciones de que el pobre Jacob pudiera a los 300, 500 años pudiera dar lugar a José y además ofrecerle el poder de interpretar los sueños.
Dice, tómate la mandrágora que así naturalmente tendrás poder y podrás embarazar a la bella Florencia, pero atiende esto. La mujer, bajo el efecto de la mandrágora, se convierte en una mujer araña. Y las contracciones vaginales son de tal índole que te pueden castrar y morir en el acto. Este es el peligro. Y entonces le dice, mira, ahí está la bella Florencia, ma el resto debete farlo lei. Muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos, a los autores y a los miembros de la mesa. Muy bien.